Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos contentos de estar en el culto y alrededor de la palabra del Señor. Y yo quisiera que pudiéramos juntos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 38. Y quisiera reflexionar acerca de la iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Sus ministerios, las tareas que como iglesia tenemos que hacer. Y yo quisiera entonces leer este texto. Lo voy a ubicar en un contexto que es el contexto del Pentecostés, del primer mensaje que da precisamente Pedro a los creyentes en Jerusalén. Y fíjense lo que dice el texto. Después de Pedro haber hablado acerca de Jesús como el cumplimiento de las profecías, Jesús, lo que hizo en su vida, Jesús, por qué murió, Jesús, Dios lo resucitó y lo puso a la diestra del Padre, Jesús, entronizado en gloria. Y entonces, ante todo esto, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todos los que oían dice que se afligieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y bueno, justamente ahí encontramos una respuesta de Pedro. Dice el texto, el versículo 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo mismo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3.000 personas. Y fíjense lo que hacían. Primera cosa, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Esto qué significa? Aprendían más de Cristo. Aprendían más de Cristo a través de lo que los apóstoles podían transmitirles, ¿no es cierto? De manera que una iglesia está llamada a aprender y a enseñar, ¿no es cierto? Luego entonces dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que habían creído se reunían y tenían las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes, los repartían a todos, y cada uno tenía según su necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvados. Hermanos, qué importante que es esto. En primer lugar, ¿qué pasa? Después del mensaje de Pedro, hombres y mujeres se convierten al Señor. ¿Una iglesia qué es? Un grupo de hombres y mujeres convertidos al Señor Jesucristo. Como hemos escuchado en los testimonios, ¿no es cierto? Personas que entregan su vida a Cristo Jesús, que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador, que se reúnen voluntariamente, ¿no es cierto?, para cumplir las ordenanzas del Señor. Fueron bautizados, dice el texto, pero además que cumplen un ministerio. Y este ministerio aparece aquí en el texto que hemos leído en 5 facetas.
En primer lugar, la enseñanza. Eran enseñados en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Luego, la comunión los unos con los otros. Fíjense ustedes que la comunión, la iglesia no tiene como finalidad hacer comunión. La iglesia es una comunión. La iglesia es una familia. Entonces, dice que se reunían en las casas y se reunían juntos y comían juntos y no había necesitados entre ellos, ¿no es cierto? Y perseveraban en el templo día tras día, partían el pan por las casas, participaban en la comida con alegría y sencillez de corazón. Miren ustedes la comunión, la espontaneidad de la comunión familiar que había en la iglesia primitiva. Luego dice, alabando a Dios, es decir, la adoración. Alababan a Dios. Una iglesia que no alaba es una iglesia que está muerta, ¿no es cierto? Es decir, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Supóngase que usted fue rescatado de ser ahogado. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Va a dar gracias. Y esto hacemos nosotros. Damos gracias, adoramos al Señor, alabamos al Señor. No solo por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. ¿Sí? Y luego dice el texto, tenía favor para con todo el pueblo. Esto es servicio. La iglesia está para servir, tener favor para con todo el pueblo. Y el Señor, como resultado de todo esto, iba añadiendo diariamente al número de la iglesia los que iban siendo salvados. Qué importante, ¿no? La labor evangelística de la iglesia, como Dios añade, y añade más y más cuando la iglesia es ese panal de miel donde las personas apetecen ir a brevar, a comer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una familia. Bien, la vida de la iglesia. Cada hermano de la iglesia es un sacerdote. Nosotros como bautistas creemos en el sacerdocio de cada creyente. Y yo les voy a leer unos cuantos textos para que ustedes vean lo que cada uno estamos llamados a hacer, lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer, ¿no? En relación al hermano. Para poner en evidencia así que somos un cuerpo, para poner en evidencia así que somos una familia, para sencillamente expresar que somos familia. Dice que el Señor nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9, 10. Es decir, Dios nos llamó para esto, para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta es la razón de ser de la iglesia. Anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿estamos dispuestos a anunciar las virtudes del Señor Jesucristo? A ver, levanten la mano el que quiere realmente anunciar las virtudes. Amén, gloria a Dios. Anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. La segunda cosa, dice el texto de Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, usted hermano, usted hermana, yo, todos estamos en la necesidad de llevar las cargas los unos de los otros, porque llevamos una carga, porque la carga que lleva mi hermano es mi propia carga, ¿sí? Y yo tengo que compartirla con él y con ella. Luego dice esto en Gálatas 6:2, 1 Pedro 4:9, fíjense, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, abrir mi casa. Mi casa no es mía, lo que Dios me dio no es mío, es de la comunidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La función social de la propiedad privada. Es decir, en la propiedad Dios me la dio para administrar, solamente para administrar. Soy un mayordomo, pero pertenece a la comunidad de la fe.
entonces yo debo ser hospedador de mis hermanos. Dice, alentaos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4:18. Alentaos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la función mía y tuya y de cada uno de nosotros en la iglesia del Señor es alentarnos, no tirarnos abajo. Y si un hermano está rengueando, no es hacerle una zancadilla. Y si una caña está cascada, no es terminarla de quebrar. Y si un pábilo está humeando, como dice el profeta Isaías, no es darle un soplo y apagarlo del todo, no, es reavivarlo. No quebrarás la caña cascada, ni apagarás el pábilo que humea. Alentarnos los unos a los otros, función fundamental de cada hermano hacia cada hermano, los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Miren, hermano, qué importante, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que hay que confesar las ofensas al sacerdote en el confesionario. No. En la comunidad de la fe es diferente. En la comunidad de la fe no hay caretaje. No es una comunidad de caretas. Es una comunidad sincera, donde si estoy mal, yo debo expresar mi malestar a un hermano. Y no ser juzgado, sino antes bien, ser amado. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por otros para que seáis sanados, dice la palabra del Señor. Si alguno fuere hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o si sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no es cierto? Entonces, restaurar con espíritu de mansedumbre. No voy a ir al otro a retarlo. No voy a ir al otro con aires de superioridad. Voy a ir al otro con espíritu de mansedumbre, de humildad, considerándome a mí mismo. Soportándonos y perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó, hacedlo también vosotros. Colosenses 3:13. Miren todas las cosas que tenemos que hacer los unos por los otros. ¿No les parece que somos sacerdotes y pastores los unos de los otros? ¿No les parece que la comunidad de la fe es una comunidad donde uno y otro debemos pastorearnos mutuamente? Si tu hermano te ha ofendido, ha hecho algo contra ti o ha hecho algo, ¿no? Ahí hay un problemita textual. Reprendedle estando tú y él a solas. Es decir, si un hermano hace algo que a mí no me gusta, yo no tengo que ir a hablarle a fulano, mengano, sultano, pero yo tengo que ir a hablarle al hermano directamente, estando él y yo a solas. Si el hermano no me escucha, iré con otro, ¿no? Y si no me escucha, bueno, se presentará el caso a la asamblea, como dice el texto de Mateo, ¿no es cierto? Mateo 18:15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y ustedes le dicen, andá, calentate, saciate, pero no le dais nada para sus necesidades, ¿de qué aprovecha? Santiago 2:15-16. La iglesia está llamada también, no solamente a ocuparse de las necesidades mal llamadas espirituales, está llamada a ocuparse del ser integral, cuerpo, espíritu, mente, ¿no? Viene del griego aquella cosa de decir espiritual, carnal y demás. Para el judío éramos un nefesh hayá, un ser viviente. Dios vino a
restaurar nuestro ser íntegro en todas sus necesidades integrales. De manera, hermanos, que somos sacerdotes unos de otros, somos creyentes unos de otros. ¿Qué les parece si cada uno de nosotros anunciamos las virtudes de Cristo? Sobrellevamos la carga del hermano, hospedamos al hermano, alentamos al hermano, escuchamos su confesión, lo restauramos si está en algo digno de ser restaurado, lo soportamos y lo perdonamos, lo reprendemos en el momento en que debe ser reprendido, o le damos aquello que necesita para sus necesidades materiales. ¿No estamos haciendo una función pastoral allí? ¿Sí? Bueno, somos pastores los unos de los otros. Ahora bien, si somos pastores los unos de los otros, ¿para qué la Iglesia necesita pastores ordenados al ministerio que puedan guiar la grey del Señor? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la Iglesia podría manejarse sin pastores. Si somos pastores los unos de los otros, si podemos anunciar las virtudes de Cristo, si podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, hospedarnos, alentarnos, confesarnos mutuamente, restaurarnos, soportarnos, perdonarnos, reprendernos, dar el uno al otro para sus necesidades materiales. Bueno, ¿para qué hay pastores ordenados? Y acá quisiera decir dos cosas. Miren, normalmente nosotros sabemos que en las iglesias primitivas había pastores, había diáconos, ¿no es cierto?, que realizaban una tarea especial. Bien, nosotros sabemos muy bien que la palabra del Señor dice que Dios repartió distintos dones y distintos ministerios en la iglesia. Y a unos, dice en Efesios, los puso como pastores y maestros para preparar a los santos para la obra del ministerio. Personas especialmente vocacionadas para hacer esta tarea de preparar a los santos para la obra del ministerio. Por eso ayer veíamos un video, ¿no es cierto?, donde había un entrenador, un director técnico y un equipo. Bien, esa es una tarea pastoral fundamental, preparar a los santos para la obra del ministerio. Preparar, ¿sí? Es decir, Dios escogió hombres y mujeres para esto, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y esto es clarísimo en la carta a los Efesios. Ahora, uno diría, ¿el pastor prepara a los santos para la obra del ministerio? Sí, es una tarea fundamental, pastoral. Pero también el pastor es uno que juega dentro de la cancha. Esa es la diferencia con el director técnico. ¿Por qué? Porque el pastor también es uno que alienta, es uno que puede ayudar y colaborar y contribuir, ¿no es cierto? Es uno que está pendiente de las necesidades de la congregación. De manera que, si bien la tarea fundamental del pastor es la preparación, también lo es, ¿no es cierto?, el cuidado de la membresía, el cuidado de las ovejas, el cuidado de cada hermano y hermana que está en necesidad. Por eso también, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la carta de Pedro, vemos hacia el final, ¿no es cierto?, de la
primera carta de Pedro una expresión que es interesante. A los presbíteros, entre ustedes les exhorto, yo presbíteros con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacienten el rebaño de Dios que está a su cuidado, no por fuerza ni por voluntad sino por buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. No a la fuerza, sino de corazón. ¿Sí? Y dice más, no como teniendo señorío o dominio sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Es decir, ser ejemplo para el rebaño significa sobrellevar la carga de mi hermano junto con mi hermano. Alentar como todo hermano debe alentar. Escuchar la confesión como todo hermano debe escuchar la confesión. Soportar y perdonar como todo hermano debe soportar y perdonar. Ayudar en todo aspecto como todo hermano debe ayudar en todo aspecto. Entonces, si bien el pastor y los pastores estamos llamados a preparar a los santos para la obra del ministerio, jugamos en la cancha también. Esa es la diferencia. Entramos a jugar en la cancha. Ahora, qué importante que es una cuestión que yo considero fundamental en la vida de la iglesia. Y no la considero yo porque es una idea propia, sino porque surge de la palabra de Dios. Y lo que surge de la palabra de Dios es el reconocernos los unos a los otros. El reconocernos los unos a los otros. Cuando Pablo, al final de la carta a los romanos, menciona hermanos por nombre, reconoce la labor de muchos de ellos. Es muy importante reconocernos los unos a los otros. Reconocer a los que trabajan entre vosotros. Y esto no solamente quiere decir reconocerlo porque está hablando en este caso de los pastores y demás, y de reconocerlos quizás monetariamente, sino en todo sentido de la palabra. Reconocer la labor que realiza un pastor, pero también el pastor debe reconocer la labor que realiza cada hermano. Una palabra de aliento, una palabra de estima, una palabra de valoración hacia el hermano, una palabra de acercamiento es lo que necesitamos los unos en relación a los otros. Si vamos a ser una buena familia, es importante que nos reconozcamos, nos alentemos los unos a los otros. Reconozcamos la labor de los unos y de los otros. Lo expresemos, expresemos afecto, expresemos cercanía, expresemos amor. Si usted una plantita la riega, la cuida, algunos le hablan, ¿no es cierto? Va a crecer bien. Bueno, vamos a crecer bien, pero tenemos que crecer con lo fundamental, el amor. El amor. No hay otra fórmula. El crecimiento de la iglesia surge del amor de los unos para con los otros y para con todos, como dice la palabra. Así ocurre con el crecimiento de la iglesia, así ocurre en una familia, así ocurre en todas partes. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si entendiera todos los misterios y supiera muchas cosas y no tengo amor, si aún sirviera, pero no tengo amor,
va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermano, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes del amor de Cristo hacia nosotros y de ese espíritu de amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, para que ese espíritu de amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros pueda expandirse, reflejarse, tocar a otros, cambiar a otros, bendecir y ayudar a otros. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos a tu presencia. Venimos con acción de gracias. Venimos confiados en tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y venimos orando en tu espíritu, pidiéndote, oh Señor, que aumentes e incrementes el amor de los unos hacia los otros. En los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, pero nosotros queremos que sea tu espíritu el que caldee nuestros corazones. Y te imploramos en esta hora que nos des espíritu de amor, para que nuestra iglesia crezca, reverdezca, dé fruto, Señor, y sea de bendición, sea abrigo en los días de frío, pero también sea calor, sea una iglesia que refresque el alma en los días agotadores, sea un cuerpo que bendiga, que irradie luz en medio de las tinieblas, porque Señor, a esto nos has llamado, a anunciar las virtudes del bendito Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendecimos el nombre de Cristo en esta mañana. Exaltamos el nombre de Cristo en esta mañana. Y quisiéramos que el Señor Jesucristo se señoree sobre nosotros y entre nosotros. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.